Oscar de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional. Gracias por venir acá a charlar con nosotros después de tanto tiempo. Parece que hace mucho que no venís. Sí, hace bastante que no me invitan, pero sí, Bueno, la verdad que es un placer para mí estar acá. Vos sabés que acá hablamos de la ustedes. provincia, específicamente temas provinciales, y en este caso vamos a meternos con el tema de los trabajadores provinciales. Me parece muy bien porque también tengo la representación de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, por eso. Y bueno, uno de los temas en los cuales el gobernador Axel Kicillof ha logrado, digamos, sobrevivir a la guadaña y a la motosierra es porque ha logrado cierta reducción en lo que es la masa salarial de los trabajadores. Es una de las evaluaciones que hacen quienes miran los presupuestos. Yo te lo pregunto a vos, te lo tiro como primer disparador. ¿Es cierto? En primer lugar, los salarios de los trabajadores estatales, que es a lo que te referís, evidentemente están retrasados de lo que tiene que ver con la posibilidad de comprar las cosas que uno necesita para llegar a fin de mes. Pero eso no tiene que ver con el ahorro del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con el desfinanciamiento que el gobierno nacional le hace a la provincia de Buenos Aires. Además, me animaría a decir que el gobierno de la provincia, aunque obviamente insuficiente en lo que tiene que invertir, hace todos los esfuerzos para poder avanzar hacia mejorar las condiciones de salario. Ahora, hay una situación de robo, como dice el gobernador, por parte del presidente Javier Milei, de robo a los bonaerenses, de miles y miles de millones de pesos que le correspondían a la provincia de Buenos Aires, que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, pero que sin embargo, a partir de que asumió como presidente de la Nación, dejó de transferirlos. Y no es como dice el presidente, que son fondos que iban discrecionalmente a la provincia. Son fondos fruto de convenios especiales y de leyes especiales para poder, de alguna manera, ponerle más simetría a una provincia que genera el 43% de la producción. Y recibe el 20% por la participación. Sí, ahora cerca del 10 recibe, la mitad recibe en este momento. Entonces, el principal problema salarial de los bonaerenses tiene que ver con el desfinanciamiento que el gobierno nacional le está haciendo a la provincia de Buenos Aires, así como también el desfinanciamiento en salud, en educación, en vivienda. Mirá, yo te doy un ejemplo gráfico para que quien nos mira pueda ver la dimensión, porque a veces uno habla de números. De todas maneras, 27 presupuestos del Instituto de la Vivienda significa lo que nos quita el gobierno nacional. 2 presupuestos de salud. El 37% del salario de los bonaerenses se lo quedó el Javier Milei desde que asumió. Claro. Eso condiciona muy fuertemente el gobierno provincial. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional dejó de enviar todo ese dinero que vos decís. La provincia no se paró. La provincia sigue funcionando. Sí. O sea, no es que, digamos, colapsó, para decirlo de alguna manera, porque no podría hacerlo, porque de alguna manera funciona. No, puede colapsar. Bueno, podría colapsar, pero no colapsa. Con la política de Milei. Entre otras cosas no colapsa porque el gobierno decidió recortar, entre otras cosas, el salario de los trabajadores. Pregunta. No, creo que el gobierno hace los esfuerzos suficientes para poder paliar la situación. Lo que no está haciendo es resolver el problema salarial de los estatales porque, como dije anteriormente, los fondos que antes tenía ya no los tiene. Y pero además, cuando los tenía, estaban bien los salarios de los estatales. Es decir, cuando en el gobierno anterior entraba todo ese dinero que por convenios, por coparticipación, por acuerdos preexistentes y que le correspondían a la provincia entraban, ¿el salario estaba bien? O sea, ¿el trabajador ganaba bien, estaba conforme, era lo que correspondía? Veníamos muy atrasados. Cuando se fue María Eugenia Vidal habíamos perdido el 30% del poder adquisitivo del salario. Con Axel Kicillof, pandemia de por medio y algunas otras cuestiones, habíamos recuperado el 15% de ese 30%. Todavía estábamos atrasados, pero había una política evidente del gobierno provincial que apuntaba a recuperar en materia salarial. Insisto, a partir de Javier Milei tenemos este desastre que te decía, no es solo los fondos, es además la caída de la recaudación impositiva por la recesión que tenemos. La provincia de Buenos Aires, a diferencia de otra provincia que por ahí tiene minería como cuestión central, y entonces si en un modelo extractivista, como es el que plantea Milei, y de saqueo de riquezas, por ahí
hace un convenio con el gobierno nacional, entonces de las regalías se lleva un porcentaje mayor y por ahí hasta puede estar un poquito mejor. Pero a diferencia de esas provincias, la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva y de trabajo. Las políticas de Javier Milei está atacando el corazón de la provincia de Buenos Aires porque es industrial, productiva y de trabajo. Eso significa una caída brutal de la recaudación impositiva en lo que hace a lo provincial. Y en lo que hace a lo nacional, si le sumamos la quita de esos fondos que le corresponden a la provincia, tenemos un combo de desfinanciamiento brutal de la provincia de Buenos Aires que empieza a tensar la vida de los bonaerenses. Claro. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Primero, que Javier Milei deje de robarnos los fondos, los entregue a la provincia, a los adeudados y los que le corresponden mes a mes. Ahí tendríamos otro panorama. En segundo lugar, los tarifazos no solo nos asfixia en materia de recursos para salarios, sino además que los tarifazos en gran medida impactan en los bonaerenses, que somos millones que habitamos. Además aumenta el costo de vida. Hay aumento del costo de vida y de financiamiento de salario por parte del gobierno nacional. El combo es que los trabajadores y trabajadoras estamos muy mal, pero no por responsabilidad o por ataque del gobernador bonaerense, sino fundamentalmente por las políticas de ajuste del gobierno nacional, que guarda, después de la elección, si les va bien en la elección, viene el ajuste más profundo en las provincias porque es la segunda etapa del plan. Claro, La primera es el Estado Nacional. Más de 43.000 trabajadores y trabajadoras quedaron en la calle y hay miles que están a disponibilidad con la posibilidad de ser cesanteados. Bueno, la segunda etapa viene ajuste a fondo en las provincias. Por eso es muy importante frenar este camino de ajuste, entrega y saqueo que está llevando adelante Javier Milei. ¿Y por qué crees que, digamos, das esa chance con ese escenario? Uno, si viene alguien de afuera y dice, uy, mirá lo que está diciendo este sindicalista, ese gobierno que hace todo eso debería perder 80-20 en una elección. ¿Por qué todavía le das chance y decís si llega a irle bien en las elecciones? ¿Hay posibilidad de que le vaya bien en las elecciones a Milei? ¿Por qué crees que sí? El primer dato duro lo tenemos en Santa Fe. Perdió la Libertad Avanza en Santa Fe y hace 2 meses atrás se comía a los chicos crudos. Sí, bueno, Yo igual creo, en Santa Fe... Bueno, es el primer dato duro. Sí. Después lo analizamos, pero es el primer dato duro. En segundo lugar, si vos observás el consenso de Javier Milei, yo quiero ahí detenerme para ver cuál es la composición de ese consenso. Yo estoy convencido que en las elecciones que hubo a presidente, la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Haya votado a quien haya votado. Votó porque sus hijos coman bien, porque puedan ir al colegio y el colegio tenga los elementos, por tener trabajo, tener buenos salarios. Es más, me animo a decir que parte del volumen electoral de Javier Milei viene del voto a Alberto Fernández con la misma esperanza en el 2019, que al no ver colmadas sus expectativas de vivir mejor, terminó sea por castigo, por bronca o buscando, terminó depositada en Javier Milei. Pero ¿por qué digo, parto de esta afirmación, que la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor? Porque si esto es así... Es que siempre se vota por vivir mejor. O sea, el voto es eso, una esperanza. No, pero hay quienes... Hay gente, vos decís que hay gente que va a votar por vivir peor. No, pero hay quienes dicen que se votó el ajuste. Digamos. Hay quienes dicen que se votó esto, que se votó el ajuste, que se votó... Pero Milei planteaba... Milei planteaba un recorte absoluto y brutal. A la casta. Lo tenía como eje la casta política. La casta política son los jubilados, los trabajadores, la obra pública, la salud, la educación. O sea, ¿vos crees que existe la posibilidad concreta de que eso se dé vuelta? Entonces... Creo que hay un desgaste. Quiero avanzar en esto que te quería decir. Creo que hay un desgaste porque la gente empieza a desilusionarse, a dejar de creer que este camino lo va a llevar a vivir mejor. Es más, cuando se metieron con nuestros viejos, cuando la primera represión, no la última... donde estuvieron los hinchas de fútbol y las organizaciones populares, cuando se metieron, empezó a caer en la imagen hasta nuestros días, que tiene una caída significativa. Yo creo que las elecciones de medio término dependen más de la capacidad de construir alternativa del otro lado que del consenso de Javier Milei. Si nosotros somos capaces de potenciar un acuerdo frentista, programático, para las elecciones de medio término, la suma de las distintas elecciones va a dar mucho más a favor de la oposición que del oficialismo. Está bien, y digamos, en ese... Quiero volver un poquitito más atrás con el tema de, digamos, la postura esta de
explicabas vos de por qué el salario del trabajador de la provincia de Buenos Aires no se recuperó o no se recupera. En ese escenario, el que vos, digamos, o que el gremialismo, o en este caso la CTA autónoma, sea un acompañamiento con Axel Kicillof. ¿Cómo impacta en el afiliado que no es kicilofista o que no está de acuerdo con el gobierno o que dice, bueno, no, mirá, a mí no me parece que este sea el camino, digamos? ¿Cómo crees vos que ese afiliado se siente representado por ustedes? ATE primero no es kicilofista. ATE es de todos los trabajadores, piensen como piensen. Lo que yo estoy diciendo, ¿dónde está el problema y dónde hay que atacarlo el problema? El problema no está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque cuando tuvo la posibilidad financiera de recuperar salario, recuperamos el 15% que perdimos con Javier Milei. Con María Eugenia Vidal. Ahora, con Javier Milei, el grado de asfixia que hace financiero la provincia de Buenos Aires hace que no tenga capacidad de seguir recuperando salario y que el salario esté en dificultades. Ahora, no hay que atacar al gobernador, hay que atacar al presidente de la Nación, hay que cuestionar al presidente de la Nación y hay que movilizar al presidente de la Nación. Porque si el gobernador a mí me dijera, mira, no tengo recursos, y bueno, ¿qué va a hacer? Y se va a la casa a dormir y se toma un traguito y se va a dormir, yo digo, bueno, pero el problema es tuyo, hermano. Ahora, tenemos un gobernador que te dice que llega hasta acá, que hace esfuerzo y que se pone al frente junto a nosotros en la lucha porque nos devuelvan los miles y miles de millones de pesos que se queda Javier Milei. Participó en los paros, en las movilizaciones, hizo un juicio, hizo una denuncia penal a Javier Milei y estamos viendo una estrategia común para ir al Ministerio de Economía con mucha fuerza para poder reclamar esos fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Entonces, si yo veo un gobernador que en lugar de esto lo pone en la timba financiera, que en lugar de ponerlo en el salario lo pone en la timba financiera, soy el primero en cuestionarlo fuertemente y en términos públicos. Ahora, si veo un gobernador que cuando tuvo algo de guita hizo posible recuperar salario que hacía años que no se recuperaban y que ahora, con un presidente que lo está asfixiando, se pone al frente junto a nosotros de la lucha por los recursos para los trabajadores y para los bonaerenses, entonces lo que sí hago es apoyarlo en esa lucha para que vuelvan los fondos y para volver a discutir recuperación salarial como discutíamos en los 4 años anteriores. Bien, y con relación al armado de una alianza, de un frente, digamos, ¿cómo estás viendo los movimientos que hay en lo que es el principal movimiento o frente, digamos, en oficialismo en la provincia, pero opositor a nivel nacional, que es Unión por la Patria, el kirchnerismo, el peronismo? Digamos, ¿cómo estás viendo toda esta movida sobre todo lo que pasa dentro acá en la provincia de Buenos Aires? Que debería ser el que se embandere para arrancar el reemplazo o eventualmente la opción a Milei. Bueno, aclarado el tema de que ATE es de todos los trabajadores y que nosotros todo caso, como dirigente vos por ahí tenemos una estrategia para conseguir los objetivos. Despejado eso, también yo soy un militante político y ya hablo a título personal. Yo milito en Unidad Popular, que es uno de los 18 partidos que componen Unión por la Patria. Y que ahora está del lado, digamos, respaldando a Axel Kicillof en esta interna. De ningún lado, simplemente estableciendo acuerdos con el gobernador para trabajar juntos para construir un frente programático que nos permita construir la unidad más amplia y ganarle a la política de Javier Milei en el terreno municipal, en el provincial y en el nacional. Digo esto porque es muy importante. Nosotros tuvimos una reunión con el gobernador hace 7, 8 días atrás. Allí hablamos de la situación compleja que está viviendo la provincia y está viviendo el país. Cuando digo nosotros hablo de Unidad Popular. Estuvimos con Claudio Lozano, presidente del Partido Nacional, y Hugo Amor, presidente del Partido Provincial. Y allí establecimos acuerdos. El primero, que es necesario construir la mayor unidad posible para derrotar a Milei en sus políticas de entrega, saqueo y ajuste. Todos los que están tensando o que estuvieron tensando hasta ahora dicen lo mismo. Está bien. Pero lo cierto es que vamos todos juntos para enfrentar a Milei. Lo hicimos en el paro, lo hicimos en la movilización del 9. La segunda instancia es construir un frente programático para darle una alternativa a la sociedad argentina. Y en eso también coincidimos con el gobernador. Lo que no podemos hacer
es construir un amontonamiento. Porque ya lo hicimos el 27 de octubre del 2019 y el resultado fue el fracaso del gobierno nacional de Alberto Fernández. Mira, yo te doy un ejemplo. Puede haber matices, lo que no puede haber es planteos antagónicos que la suman de en cero. Yo fui uno de los principales protagonistas, porque recorrí todo el Paraná, de fomentar la concreción del Canal Magdalena. Obviamente el gobernador fue el que le dio una dimensión pública e institucional muy importante. O sea que el gobernador estaba claramente a favor de la construcción, de la concreción del Canal Magdalena. Ahora, desde el Ministerio de Transporte del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, se hacía todo lo posible para que eso no sucediera y para darle ventajas a la empresa Jandenur, la empresa belga que tenía toda la concesión del Paraná. Ahí el Ministerio de Transporte lo manejaba Massa. Había propuestas antagónicas. La suma fue que no se hizo nada. El Canal Magdalena en un momento histórico favorable. Así terminamos que termina gobernando un personaje como Javier Milei. Entonces, todos tienen lugar en el frente programático, pero todos los que van para allá, todos los que plantean sí el Canal Magdalena, todos los que plantean una reforma impositiva que grave a los que concentran la riqueza y a quienes no. Y digamos, el masismo entonces quedaría fuera, por ejemplo. No, digo, porque era... ¿Se acuerda ese programa? Pero si estando en el gobierno no quiso... Si hoy viene y acuerda ese programa, tiene lugar. Si vienen los sectores... pero a ver, todo el sector del campo nacional y popular... Si ayer no estaba de acuerdo, hoy te dice que sí, mañana te puede agarrar en la manija y otra vez frenarlo, digo. Yo digo, todos los que quieran constituir ese frente, que van para allá, un frente de acuerdo programático, 10, 15, 20 puntos, tienen lugar. Después, como decía el general, las cosas hay que hacerlas entre todos, lo que no hay que equivocarse es quien conduce. Y sin ningún lugar a duda, el que ha demostrado en la práctica, en momentos difíciles, complejos de la humanidad, que nunca perdió el rumbo, que siempre pensó en los bonaerenses, ha sido Axel Kicillof. Por eso creo que el gobernador está llamado a ser uno de los protagonistas centrales de la construcción de ese frente. Algunos de los que sí están en ese, a ese nivel, sí se han equivocado en algunas decisiones, sin poner nombres. Seguramente llegamos a donde llegamos. Si no, no se puede explicar que hayamos perdido en el orden nacional la elección anterior y que hayamos ganado las PASOs, de primer término y el repechaje, lo hayamos ganado en la provincia de Buenos Aires. Hay un dato que es importante, que hay una valoración de los bonaerenses en el orden provincial de un gobernador que nunca perdió el rumbo. Mira, nosotros discutíamos muy fuerte con el ministro de Economía y demás porque siempre uno quiere sacarle un punto más para los trabajadores y trabajadoras. Ahora, nunca discutimos despidos, nunca discutimos el achicamiento de salud, de educación, de políticas de niñez. Por ahí no se pudo hacer más hospitales. Por falta de recursos, puede ser. Pero siempre la intención era hacer más hospitales. Yo creo que estamos en presencia de un gobernador que hizo muchas cosas distintas a las que hizo el gobierno nacional. Por eso el resultado del gobierno nacional es la derrota y el resultado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Kicillof, es el triunfo en las 3 elecciones. En la primaria, en la general y en el repechaje. Y creo que sobrevivió al fracaso de nuestro gobierno del Frente de Todos. Y entonces hay que protegerlo, hay que tratar de impulsarlo y hay que organizar un frente que no es solo el PJ. Ojalá el PJ se pueda juntar, porque es el partido más importante del frente, pueda saldar sus debates en unidad, teniendo claro que los nuevos liderazgos hay que respetarlos y hay que impulsarlos. Pero con el PJ solo no alcanza. Hay que ir a convocar a los otros partidos políticos del campo nacional y popular, a las organizaciones sociales, sindicales, religiosas, para construir un gran frente que recupere la identidad con el hombre y la mujer de a pie. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, lo demuestra todos los días. Es un pueblo profundamente solidario, y si no mira Bahía Blanca, pero no está enamorado de ningún proyecto político. Busca. Por eso ha habido alternativas. Exactamente. Por eso ha habido alternancia. Lo que tenemos, eso sí, cuando se enamora de un proyecto político te hace el 17 de octubre de 1945 y te marca la historia 40 años. Y te marca la historia 40 años. Te pero marca no pasó más después, casi. ¿Cómo? Que después casi no pasó más. No se enamoró más después. No, pero vos fijate que si el peronismo está en la memoria colectiva de nuestro pueblo, no es por los libros, que hay muchos y muy buenos y recomiendo que los lean, pero no es por eso. Es porque se traslada de generación en generación el recuerdo de la primer casita, el primer empleo, el aguinaldo, conocí el mar con Perón, votó la mujer, o sea, son los hechos concretos
que la gestión de Estado hizo para que la gente viviera mejor. Yo creo que nosotros tenemos que construir una nueva mayoría que no solo vote cada 2 años, sino que defienda a un gobierno que repare derechos de los argentinos y argentinas. Y creo que Axel Kicillof es uno de los líderes llamados a estar en la discusión. ¿Se puede, digamos, revertir una situación como la que hay en la provincia de Buenos Aires, donde después de casi 40 años de democracia tenemos muchísimo más pobreza y pobreza estructural y destrucción de algunos de estos grandes logros que había logrado la Argentina como país? Mira, la Argentina en nombre del federalismo es profundamente unitaria. Vos sabés bien que la devolución de lo que producen las provincias es muy desigual. Nunca se pudo resolver ese tema, nunca se pudo No se pudo conciliar, resolver, hubo ni siquiera muchas discusiones, pero lo constitucionalmente. cierto es que la provincia de Buenos Aires genera el 43% de la producción y en términos reales le devuelven el 10%, en términos reales más allá de que se dice el 20%. La pobreza estructural más importante del país está radicada en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro que se puede, Ahora, claro que se puede mejorar, pero para eso que solamente 4 años no gobernó el peronismo. ¿Cómo? Provincia que solamente 2 gestiones no gobernó el peronismo, Sí, de 40 años. sí. Por eso digo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el mejor gobernador de los últimos largos años de la provincia de Buenos Aires. Otros, como Scioli, sobrevoló la gobernación, loteó la gobernación y terminamos como terminamos. María Eugenia Vidal respondió pero no era peronista, no, digamos. María Eugenia Vidal Duhalde. fue la provincia y Duhalde fue la expresión del menemismo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que para gobernar la Argentina de manera de resolverle los problemas a la gente, hay que ser capaz de hacer autocrítica, hay que ser capaz de convocar a todos los sectores sociales y hay que ser capaz, a partir de esa autocrítica, de tomar decisiones que no se tomaron en otro momento. Por ejemplo, el que es gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que vivir en La Plata, tiene que recorrerla, tiene que conocerla, tiene que amarla. ¿Y no aspirar a ser presidente? No, por supuesto que sí. Sí, tiene que aspirar. Y porque la provincia de Buenos Aires depende en gran medida de las políticas nacionales. Si las políticas nacionales no son las correctas, por ejemplo, las políticas de tarifazos. Pero entonces vos estás promoviendo ya que Kicillof tiene que ser el próximo presidente. ¿Y en qué queda todo lo Yo que estaba diciendo lo de la provincia? Pero si es la segunda gestión, no puede ser. Bueno, por reelecto. eso, pero podría dejarlo. Pero tenés que reformar la ley. No, un cuadro como Kicillof que demostró que se puede gobernar la provincia de Buenos Aires en medio de las tempestades y de una pandemia a escala planetaria que sea quizás una de las más importantes de todos los tiempos, me parece que tiene un potencial político para la nación que no lo tiene cualquiera. Entonces creo que es uno de los actores que sin ningún lugar a dudas podría ser tranquilamente presidente de la nación argentina y es más, creo que si gobierna como gobernó la provincia de Buenos Aires, probablemente entremos en una nueva etapa histórica de redistribución de la riqueza que hace tiempo que no tenemos. Oscar, muchas gracias. No, por favor.